¿Qué pasaría si el deshielo liberara microorganismos resistentes a antibióticos? La humanidad ya sobrevivió pandemias, guerras y hambrunas, pero hay una línea casi invisible que sostiene gran parte de la medicina moderna, y esa línea tiene nombre: antibióticos. No suelen ocupar titulares como los misiles, ni tienen el dramatismo del fuego o los asteroides. Y sin embargo, si dejaran de funcionar, el mundo no volvería simplemente al pasado. Volvería a algo peor, porque seguiríamos teniendo ciudades gigantes, hospitales saturados, cirugías complejas, quimioterapia, partos medicalizados y millones de personas vivas gracias a sistemas que dependen de una promesa silenciosa, que una infección bacteriana todavía puede detenerse. Ahora, imagina esto. El permafrost se derrite más rápido de lo esperado. Capas de suelo congelado durante miles de años liberan bacterias desconocidas, o más inquietante aún, genes de resistencia bacteriana que el mundo moderno nunca había enfrentado. No haría falta que esos microorganismos mataran por sí solos desde el primer día. Bastaría con que compartieran sus mecanismos de defensa con bacterias actuales. Porque las bacterias no luchan solas, intercambian herramientas. Y si el deshielo liberara resistencia nueva, eficaz y transferible, el verdadero desastre no sería un brote exótico. Sería algo mucho más profundo: hacer obsoleta la medicina que mantiene viva a la civilización. El primer día, todo parecería pequeño. Casos raros en regiones árticas. Infecciones que no responden a tratamientos habituales. Heridas simples que empeoran demasiado rápido. Muestras enviadas a laboratorios y médicos diciendo una frase que al principio suena manejable: esta bacteria está mostrando resistencia inusual. Nadie hablaría aún del fin de la humanidad. Hablarían de un brote regional, de una amenaza contenible, de vigilancia sanitaria. Pero en centros microbiológicos de alto nivel, el tono cambiaría en horas, porque si el patrón genético de esa resistencia no coincide con lo conocido, entonces el problema no sería una bacteria más resistente, sería una fuente nueva de resistencia entrando al ecosistema microbiano mundial. Durante la primera semana, el miedo seguiría siendo técnico, casi silencioso. Equipos científicos intentarían secuenciar los microorganismos, entender cómo sobreviven, qué antibióticos evaden, y si esos mecanismos pueden pasar a patógenos comunes. Y ahí estaría el verdadero terror. No en el microorganismo liberado en sí, sino en su capacidad de transferir defensas a bacterias que ya viven en hospitales, alcantarillas, granjas, agua, intestinos humanos y animales. Si eso ocurre, la resistencia dejaría de ser un problema localizado y se convertiría en un lenguaje biológico nuevo que las bacterias del presente empezarían a aprender. Al cabo de un mes, la crisis ya no estaría limitada al norte. Algunos hospitales en distintas partes del mundo reportarían infecciones que no responden a tratamientos estándar, luego a tratamientos de reserva, luego a combinaciones que antes se consideraban casi infalibles. Lo más inquietante sería la velocidad con la que la medicina perdería confianza. Una cesárea, una fractura abierta, una apendicitis, una neumonía secundaria, una infección urinaria complicada, una intervención dental con mala suerte. Lo que hoy suele resolverse empezaría a convertirse otra vez en una amenaza seria. No porque todas las bacterias se hayan vuelto invencibles al mismo tiempo, sino porque demasiadas habrían empezado a cruzar un umbral peligroso. La vida cotidiana cambiaría de forma lenta y brutal. La gente volvería a temer cortarse, caer, operarse o ingresar a un hospital. Los médicos empezarían a posponer procedimientos selectivos. La oncología sufriría porque muchas quimioterapias deprimen el sistema inmune y dependen de antibióticos para que el paciente no muera por infecciones oportunistas. Los trasplantes se reducirían. Las unidades neonatales vivirían bajo alerta constante. El parto, algo que la medicina moderna convirtió en una experiencia mucho más segura en gran parte del mundo, volvería a cargar una sombra antigua. Un año después, el mundo ya habría entendido que esto no era una nueva pandemia cualquiera. Era la erosión de una base. Los antibióticos no habrían desaparecido por completo, pero su eficacia se habría reducido de forma suficiente como para alterar todo el diseño sanitario del planeta. Los hospitales parecerían fortalezas biológicas. Protocolos extremos de aislamiento, esterilización, filtrado y uso de materiales. Cadenas de suministro médico rediseñadas. Uso agresivo de fagos, terapias alternativas, péptidos antimicrobianos, edición genética bacteriana y cualquier herramienta experimental que ofrezca una mínima ventaja. Los países ricos avanzarían más rápido en estas nuevas terapias. Los pobres pagarían el precio primero, como casi siempre ocurre cuando la ciencia se vuelve escasa y el tiempo corre más rápido que el acceso. La economía también empezaría a desmoronarse en capas. Más bajas laborales por infecciones largas, menos cirugías, más mortalidad infantil y materna, más costos por hospitalizaciones interminables. Agricultura y ganadería alteradas por la caída del uso antibiótico preventivo y el miedo a crear reservorios aún peores.
Las ciudades modernas, tan densas y dependientes de sistemas médicos complejos, se volverían más frágiles. El miedo dejaría de concentrarse en virus globales y pasaría a algo mucho más cotidiano y más cruel. Bacterias comunes volviéndose otra vez enemigas de la especie. 10 años después, la humanidad seguiría existiendo, pero ya no como la civilización médica que conocimos. Para entonces, las superbacterias no serían casos extremos. Serían parte del paisaje. Las infecciones hospitalarias podrían matar con una frecuencia que hoy resulta insoportable. Muchas cirugías de rutina habrían desaparecido o se realizarían solo bajo condiciones extraordinarias. La esperanza de vida caería. Los sistemas sanitarios se volverían selectivos, defensivos y muchísimo más caros. Las familias vivirían con un miedo constante a lesiones, partos, infecciones dentales, heridas laborales y enfermedades secundarias. La arquitectura misma cambiaría. Más ventilación, más segregación, más superficies antimicrobianas, menos hacinamiento donde sea posible. La cultura también mutaría. Lavarse, aislarse, esterilizar y desconfiar del contacto físico en ciertas circunstancias dejaría de ser paranoia. Sería costumbre. Pero lo más inquietante sería otra cosa. La resistencia bacteriana no se quedaría quieta. Seguiría evolucionando. Cada nueva terapia humana empujaría una nueva respuesta microbiana. La humanidad entraría en una guerra de desgaste contra organismos que se reproducen más rápido, intercambian genes y aprovechan cada error. Y si el origen de esa nueva resistencia salió del deshielo, entonces el cambio climático dejaría de sentirse solo como calor, incendios o mares altos. También sería recordado como el proceso que abrió una puerta biológica que la medicina no supo cerrar a tiempo. 100 años después, en el peor escenario, la humanidad podría no haber desaparecido de golpe, pero sí haber colapsado como civilización global compleja. Porque sin antibióticos eficaces, lo que cae no es solo la salud individual, caen los sistemas que permiten concentración urbana masiva, cirugía segura, tratamientos inmunosupresores, cuidados neonatales, partos complejos, guerras largas, industrias con accidentes frecuentes y una longevidad construida sobre intervenciones médicas constantes. Las poblaciones se reducirían generación tras generación, no necesariamente por una sola bacteria asesina, sino por una suma interminable de infecciones comunes que vuelven a matar como mataban antes. En un mundo mucho más poblado, interdependiente y vulnerable. Si aún quedaran comunidades humanas un siglo después, vivirían en una realidad mucho más cauta, más pequeña y más obsesionada con la higiene, el aislamiento y la prevención. La medicina existiría, sí, pero sería otra, más basada en contención, cirugía mínima, entornos controlados y terapias que no siempre alcanzan. Las ciudades serían distintas, probablemente menos densas, más fragmentadas, más conscientes de que un rasguño puede ser frontera entre vida y muerte. Y la memoria colectiva tendría claro qué nos llevó ahí. Porque esa sería la verdadera pesadilla de que el deshielo liberara microorganismos resistentes a antibióticos. No una extinción rápida, no un apocalipsis cinematográfico, sino algo mucho más real y más insoportable. Ver cómo la humanidad pierde poco a poco la herramienta que le permitió domesticar a las bacterias. Y entonces entenderíamos que la civilización moderna nunca estuvo tan protegida como creíamos. Solo tuvo la suerte de vivir en una breve era en la que una pastilla podía detener lo que, durante casi toda la historia humana, siempre supo cómo matarnos.